Bueno, un saludo a todas y a todos quienes nos ven a través de estos medios remotos. Bueno, agradecer la invitación para participar en esta entrevista y también para poder, digamos, enviar un mensaje a el personal de la Contraloría General. Me presento brevemente. Mi nombre es Adán Arenas Becerril. Soy académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, con maestría en Gobierno y Asuntos Públicos y un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Administración Pública. Y también he tenido oportunidad de desempeñarme en el servicio público de aquí de mi país y participar también en proyectos de consultoría sobre todo en temas de gobierno y administración pública. Un gusto estar con ustedes. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, hay una pregunta muy común que, ¿cuáles son las diferencias entre la administración privada y la administración pública? Hay muchas diferencias, por supuesto, pero yo diría que una de las principales diferencias es el fin, el propósito, los objetivos que persigue una y otra. La administración privada eh, tiene un fin esencialmente lucrativo, es la ganancia lo que mueve a las organizaciones privadas. En cambio, la administración pública es un fenómeno mucho más complejo, cuyos fines están vinculados a objetivos distintos. Son objetivos sociales, son objetivos políticos. La administración pública tiene como finalidad eh, proveer bienes y servicios a la ciudadanía, garantizar los derechos, las libertades de los ciudadanos, de las personas y de las sociedades en su conjunto, pero también tiene un rol político, tiene un rol de legitimidad. Entonces, cuando hablamos de la administración pública, hablamos de la administración del Estado. Y el Estado es un concepto que hace referencia a la organización política de las personas, de los seres humanos. Es el conjunto de personas que se asienta en un territorio, que establece un gobierno, un marco jurídico a partir del cual se desarrollan las actividades, y también son estados soberanos. Entonces, este estado es la manifestación o el reflejo de la capacidad que tiene la sociedad para organizarse políticamente, y está orientado a garantizar los derechos fundamentales de las personas. Y en ese sentido se tiene que llegar de distintos medios, de instituciones, de personas, de recursos, y eso lo encontramos en la administración pública. Por eso, invocando a un clásico de la administración pública, Woodrow Wilson dice, la administración es la parte más visible del gobierno, es el gobierno en acción, decía este autor. Entonces, la administración pública es en este sentido, es ese conjunto de estructuras, de personas, de recursos que se institucionalizan y que obedecen a esta idea de Estado, de conformación política, pero sin perder de vista que el principal objetivo es el resguardo de las libertades, el resguardo de los derechos fundamentales de las personas y la creación de las condiciones mínimas necesarias para poder tener una vida social armónica, una vida social donde se respeten esos derechos, donde se garanticen esas libertades. Y obviamente la administración pública también tiene, digamos, la característica vinculada a este concepto de autoridad. A través de la administración pública se pueden imponer sanciones a quienes no estén actuando en ese marco de legalidad, en ese marco, digamos, de los acuerdos social y políticamente establecidos para esta convivencia armónica y pacífica. Por otro lado, la administración pública también asume un carácter coactivo, ¿no? Recordamos a otro clásico de la administración pública, Max Weber, que decía que el Estado es aquel ente que posee el monopolio de la coacción física legítima. Y, digamos, la administración pública como
La administración del Estado también tiene estas atribuciones de autoridad, es decir, de establecer sanciones, tiene la posibilidad de llevar a cabo acciones punitivas para aquellos o aquellas que transgredan este marco de la ley. Entonces, eh, la administración pública realiza distintas acciones que benefician a la sociedad. Son asuntos comunes a los ciudadanos, de manera que no se puede entender el desarrollo de un Estado sin la administración pública, sin ese conjunto de instituciones, sin ese conjunto de estructuras, de personas, de marcos normativos, de recursos que se ejercen, de procesos de gestión. Entonces, la administración pública está prácticamente en todos lados, está en la vida de las personas, en la vida de la sociedad. Comentaba el maestro también en Latinoamérica, bueno, particularmente en Latinoamérica, no olvidemos que tiene una historia muy particular, a diferencia de lo que son los países europeos particularmente y en otras partes del mundo, donde no hubo un proceso o un periodo tan largo como en Latinoamérica, un periodo de colonialismo, ¿no? Entonces, nosotros aquí tenemos un antecedente colonial que duró siglos. En ese sentido, no podemos hablar estrictamente de estados constituidos. Y la administración, si decimos que es la administración del Estado, pues era la administración de los estados que colonizaron en su momento nuestros territorios, ¿no? Que propiamente tampoco hablamos de estados modernos. Entonces, la administración como práctica existe desde hace mucho tiempo, pero la administración, y esto es un elemento también a considerar, la administración como ciencia de la administración desde el punto de vista científico es relativamente joven, se remonta al siglo XIX, y en consecuencia en Latinoamérica, como no había estados constituidos, como no había estados consolidados, entonces la administración pública se desarrollaba únicamente como una técnica, como una serie de actividades para poder administrar el patrimonio, los recursos del virreinato fundamentalmente, ¿no? Eh, Ciertamente, a partir del siglo XIX, que es cuando empiezan los movimientos independentistas, y una vez que se logran esos movimientos a nivel global en la región, pues se van conformando estructuras propiamente de un Estado, de un gobierno, y en consecuencia se van diseñando sistemas de administración pública. ¿Qué es lo que sucedió? Como la administración, digamos, ya como una característica fundamental que constituye el objeto de estudio de muchos interesados, de conocer cómo se organiza el gobierno, cómo desarrolla sus actividades, cómo atiende a sus ciudadanos, esto se desarrolla en el siglo XIX. Entonces es en el siglo XIX cuando empiezan a proponerse distintos modelos, distintas maneras, distintos métodos, y es hacia finales del siglo XIX, principios del XX, cuando empiezan a tener auge diversas propuestas. En América Latina, como digamos, como estados relativamente jóvenes, pues se adopta lo que nos heredaron principalmente los países europeos y los Estados Unidos. De manera muy visible es en el siglo XIX, particularmente a partir de la década de los años 20 y de los años 30 del siglo pasado, es decir, hace más o menos 100 años, un poco menos en varios países, heredamos estos modelos burocráticos. Un modelo burocrático donde el Estado, donde el gobierno, donde la administración pública asumen un rol fundamental a partir de sus estructuras burocráticas, estructuras que estaban en secretarías o en ministerios o en los departamentos, en los gobiernos nacionales, en los gobiernos locales. Entonces, esta idea de la administración pública burocrática, que aún persiste, que aún existe en muchos sentidos,
otorga un papel protagónico a la administración pública. Posteriormente, y también como parte de la influencia de esos países europeos y de los Estados Unidos y de las economías fuertes a nivel global, ha habido otras tendencias como la nueva gestión pública, como las políticas públicas, como la gobernanza, que ya son, digamos, tendencias más democratizantes en nuestra región. Ha habido estudiosos, ha habido autores que han aportado desde hace mucho tiempo, particularmente en Colombia, en Chile, en Argentina, en Costa Rica, en México. Encontramos algunos estudiosos del siglo XIX, aquí particularmente en México. Encontramos, no sé, a un autor, Lucas Alamán, por ejemplo, que era de los conservadores. Encontramos a otro autor, Luis de la Rosa. En fin, encontramos estudiosos de la administración pública, pero siempre con la influencia de las escuelas europeas o de la escuela norteamericana. Entonces, eso es algo que como punto de arranque podríamos comentar de la administración pública. Sí, cómo no, muchas gracias. Mire, yo partiría haciendo una reflexión sobre esta propuesta ya añeja en algunos países, relativamente nueva en otros, pero fue Woodrow Wilson, a quien mencionaba hace un rato. Desde 1887 él proponía la profesionalización de la administración pública. Entonces él pretendía constituir un gobierno de profesionales. En algunos países europeos, particularmente en Alemania, en lo que es el Reino Unido, en algunas partes de Italia, se encuentran también antecedentes importantes sobre la necesidad que advirtieron algunos gobernantes, de hecho, de profesionalizar el servicio público. Eh, el servicio público en México, que es lo que me... Bueno, primero, la profesionalización de los servidores públicos es un proceso muy importante, muy relevante. Esta profesionalización permite encontrar soluciones adecuadas, porque están trabajando profesionales, gente capacitada, gente con conocimientos, con habilidades, con destrezas y con valores, es algo muy importante, que ayudan a resolver problemáticas sociales y, en consecuencia, a mejorar la oferta de los servicios públicos, a, digamos, a ofrecer servicios públicos de calidad para no solo para la satisfacción de los ciudadanos, sino también para la confianza de los ciudadanos, que es un ingrediente principalísimo, ¿no? en la vida pública. Entonces, estamos hablando de que la profesionalización de los servicios públicos nos remite a la idea de servidores públicos capaces, preparados, que toman decisiones, que ejercen recursos y que al final de cuentas tienen una responsabilidad que o cuyos efectos nos involucran a todos, ¿no? Entonces, yo aquí mencionaría algo que menciona el doctor Rafael Martínez Pon, que es un estudioso y también ha sido un destacado servidor público aquí en México. Dice, la profesionalización nos remite a la idea de un sistema eh, vinculado a distintas etapas, desde lo que es el reclutamiento, la selección, la formación, las promociones, los ascensos, los estímulos y las retribuciones, que reconoce, y hay algo muy importante, que asegura la motivación del servidor público, que no solo es la motivación monetaria, no solo un sueldo más alto, sino que es la motivación a partir de valores, en tanto que somos servidores públicos, debemos también sentirnos motivados por contribuir, por, digamos, por poner nuestro granito de arena al logro de ese bienestar general, ¿no? Entonces, esta profesionalización se refiere a todas esas etapas de especialización para
mejora en el desempeño, para ofrecer servicios de calidad, pero también para promover valores como el compromiso, la confianza y hacia afuera la confianza del ciudadano. Entonces, la profesionalización es un proceso con esquemas definidos de selección de servidores públicos, de servidoras y servidores públicos, y que, digamos, de manera muy sucinta, consiste en capacitar, en desarrollar capacidades, habilidades, conocimientos de este personal y también de incentivar a esos funcionarios para que se especialicen, para que incrementen la calidad en el cumplimiento de sus responsabilidades y, digamos, al final de cuentas, que es lo más importante para mejorar los resultados que obtiene cualquier organización pública que está sirviendo al ciudadano, a los ciudadanos, ¿no? Entonces, en México, desde el año 2003, es decir, ya hace 20 años, tenemos una ley de servicio profesional de carrera que ha servido, que tiene muchas deficiencias todavía en su funcionamiento, el sistema, pero que como quiera que sea es un gran logro. Es un gran logro que ha permitido involucrar a servidores y a servidoras públicas con estas características que mencionamos, ¿no? Que son personas técnicamente capacitadas, que son personas que conocen sus marcos normativos, sus niveles de responsabilidad, que tienen muy claro que el enfoque es hacia el ciudadano y que al final de cuentas también en las instituciones públicas encuentran un, digamos, un modo de vida y en consecuencia en ese ambiente trazan un proyecto de vida. Es decir, son personas que están, digamos, o que pretenden lograr los objetivos laborales, pero también los objetivos personales, los propósitos de vida. Por eso hablamos de un proyecto de vida dentro del servicio público. Entonces, aquí estamos hablando de que esta ley de servicio profesional de carrera, en el caso mexicano, ha permitido involucrar a servidores públicos. Yo decía, tiene algunas deficiencias en su funcionamiento porque hay excepciones, desafortunadamente a veces no son excepciones, ha sido una constante de involucrar, de incluir en estas estructuras a personas que no reúnen todos los requisitos y que de alguna manera han encontrado la forma de interpretar la ley, de hacer uso de esa ley y de estar en ese sistema. Insisto, es un sistema perfectible, pero no, yo particularmente no lo calificaría como un modelo que haya fracasado, sino que es un sistema que ha digamos, ya ha vivido su propia historia en estos 20 años y que ha dejado algunos beneficios importantes en el servicio público. Entonces, eso en términos generales es lo que yo podría comentar. Cuando hablamos de política, digamos, en el ciudadano común se habla de política y casi en automático se relaciona con las cosas indebidas, con la corrupción, con los abusos, con el autoritarismo, con los excesos. Pero la política en esencia es una actividad que desarrollaron personas virtuosas, ¿no? Si nos remontamos a Grecia antigua, bueno, quienes participaban en política eran ciudadanos, ciudadanos con valores, con un enfoque bien definido sobre lo que era la vida, la cosa pública, la polis, ¿no? Entonces, participar en política implicaba tener un alto sentido de la responsabilidad cívica. ¿Por qué? Porque era el espacio público, el espacio donde todos estaban involucrados. Y si algo fallaba en política, seguramente tendría un impacto en la vida colectiva. Entonces, la vida pública es, digamos, el espacio de la política. La política. Ciertamente a la política también se la vincula con el ejercicio del poder y la actividad política está relacionada con el ejercicio del poder. Y aquí ya invocamos a otros autores clásicos como Maquiavelo, ¿no? Por ejemplo, que habla de que en la política
inevitablemente encontramos el elemento de poder, la lucha por el poder, el ejercicio del poder, el mantenimiento del poder o el engrandecimiento del poder. Entonces, son distintos elementos que podríamos mencionar en términos de lo que es la política. Pero digamos, la administración pública, siendo parte de un sistema político, la administración pública siendo la administración del Estado, y si el Estado es la organización, o más bien hace referencia a la capacidad de organizarse políticamente, pues no las podemos desvincular. Decíamos que el Estado está, hay muchas teorías sobre el Estado, no voy a profundizar en eso, pero el Estado está constituido para garantizar una vida armónica. Y entonces, como está constituido políticamente, existen ciertas reglas que se tienen que acatar para lograr esa convivencia armónica, pero también ciertas reglas para sancionar e imponer castigos, imponer sanciones a quienes no acaten esas reglas. Entonces, la política está allí. La política está permeando cualquier espacio en la vida del espacio público. Hablando de la administración, podríamos decir que la administración, siendo la administración del Estado, persigue fines políticos. ¿Por qué? Porque son los fines que se establecen en un Estado, es decir, que se establecen políticamente. Y los fines se establecen a partir de valores. Los valores son las concepciones del mundo. Entonces encontramos valores como la democracia, como la libertad, como los derechos fundamentales. Entonces, esos son valores que se dan en un Estado, sobre todo en los estados democráticos. Y los valores nos dicen qué es lo prioritario, la salud o la educación o el campo o la ciudad o la industria o cualquier otro servicio. Entonces, cuando tomamos una decisión desde el gobierno, y cuya expectativa es que la administración pública se ponga a funcionar en términos de esos objetivos, pues ahí están los valores, ahí está la política también, ¿no? O sea, los gobernantes, siendo actores políticos, toman decisiones políticas, idealmente pensando en el bienestar general, en el bienestar de una sociedad. Pero ahí encontramos los valores y ahí encontramos la política. Entonces, ¿qué es lo que hace la administración pública? Pues actuar en función de esos propósitos que se han establecido políticamente, ¿no? Entonces hablamos de lo que es políticamente deseable. Los derechos, las libertades, los servicios, la infraestructura, la salud, los hospitales, las escuelas, etcétera, etcétera, los caminos, los puentes, los puertos, etcétera. Ahí está la administración, pero todos esos fines y todo ese fenómeno en la vida pública están establecidos políticamente. Entonces, la administración no puede desvincularse de esos propósitos. Ahora, hay métodos, ya pasando a otro plano, métodos de la política práctica, ¿no? Y entonces cuando hablamos de la política como actividad, hablamos de que tiene sus propios métodos, que es el convencimiento, que es la negociación, o en algún momento que es la imposición, y que a través de esos métodos se establecen los propósitos o se hacen cumplir esos objetivos que han sido establecidos políticamente. Pero digamos, para poder lograr cualquier objetivo, se requieren los medios necesarios. Y entonces, ahí, y esto no habla de la visión absoluta de la administración pública, se podría interpretar como una visión instrumentalista de la administración pública, pero no es así. Sin embargo, la administración pública asume una parte importante de lo que voy a decir. ¿Por qué? Porque estamos hablando de objetivos que fueron establecidos políticamente y la administración es, digamos, el medio más importante para poder lograr esos objetivos. O sea, mayor libertad, mayor goce de derechos, mejores servicios, mayor efectividad, que es algo que es políticamente deseable, no se logra sin los medios adecuados. ¿Y cuáles son los medios adecuados? Pues son los medios presupuestales, son las estructuras burocráticas, es la gente que trabaja ahí, son los edificios, son los recursos materiales, son los recursos tecnológicos, es el manejo de la información, son las bases de datos, etcétera. Y para lograr
esos objetivos políticos se requiere de la administración pública. De la administración pública. Y para la administración pública existen también muchos métodos, pero ahí hablamos de la parte de la racionalidad. Si desde la práctica política hablábamos de la persuasión, del convencimiento, del discurso, de la negociación o de la imposición, en el aspecto administrativo hablamos de la racionalidad, de los métodos racionales, y allí es muy importante hacer uso de los métodos científicos y de los métodos técnicos. Entonces, la administración es la que da la racionalidad administrativa para lograr los objetivos que han sido establecidos políticamente. Entonces, la administración en sí no puede ser ajena a la política. Puede ser, e idealmente tendría que ser apartidista, pero no ajena a la política, porque la política nos involucra a todos. Y esto con la ciudadanía, ¿y qué tiene que ver la ciudadanía aquí? Bueno, sobre todo en épocas recientes, y pensando que estamos, digamos, en estados que quieren ser o están en el camino de la construcción democrática, ¿no? De estados democráticos, de derecho, pues un elemento fundamental es la participación ciudadana, ¿no? Desde hace mucho tiempo y en las constituciones de nuestros países está establecida una democracia, pero es fundamentalmente una democracia representativa. Es decir, una democracia representativa involucra que se fundamenta sobre todo en el derecho constitucional, que le da esos derechos al ciudadano, y una democracia electoral, es decir, se establecen mecanismos electorales para que los ciudadanos, a través de las urnas, elijan a sus representantes. Pero desde hace muchos años hay crisis en esta democracia representativa, es decir, el ciudadano no se siente contento, no se siente satisfecho, no se siente confiado de quienes lo representan y la manera en que lo representan, o la manera en que dicen que lo representan. Entonces, esto ha llevado a que la sociedad se organice, digamos, de manera autónoma, y hablamos de la participación ciudadana. Entonces, desde distintas trincheras, los ciudadanos se han involucrado en el análisis de los problemas, en la discusión para encontrar soluciones, y han encontrado, a base de muchos esfuerzos, no es un camino fácil el que ha recorrido toda esta tendencia, pero sí paulatinamente se han encontrado espacios para la participación ciudadana. Entonces hablamos de una democracia no solo representativa, sino también de una democracia participativa. El ciudadano como elemento fundamental para la toma de decisiones, para el análisis de los problemas, para la formulación de soluciones. Ahora hay otra cuestión, no idealicemos al ciudadano. El ciudadano común y corriente, mayoritariamente, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, es un ciudadano, bueno, no sé si mayoritariamente, pero sí de manera importante, es un ciudadano apático, desconfiado del gobierno, con desinterés en los asuntos públicos. Y eso es algo que debería preocuparnos mucho, porque lo ideal es que tuviéramos ciudadanos conscientes, ciudadanos informados, ciudadanos participativos, propositivos, porque en efecto, y hablo aquí de algunos modelos como la gobernanza, las políticas públicas, apuestan mucho, digamos, al ciudadano, pero el ciudadano debe cumplir con algunas características, con algún perfil, ¿no? Digamos, el ciudadano consciente, el ciudadano con esa conciencia social de que está, eh, al no participar, está, digamos, de alguna manera propiciando este círculo vicioso donde el gobierno hace como que hace y el ciudadano pues se mantiene ajeno, ¿no? Una alternativa sería, y una vía muy importante sería crear ciudadanía, que es un proceso también sumamente complejo, ¿no? Se habla de los procesos de cómo se construye ciudadanía, ¿no? Y es algo sumamente complejo. Pero en fin, tiene que ver con esto. Entonces, en la política participa el ciudadano en los procesos políticos. ¿Por qué? Porque está interactuando con los actores que lo representan. Y también el ciudadano encuentra o ha encontrado espacios para participar en las decisiones de política pública, en la propuesta para diseñar programas y proyectos públicos, que esto ya atañe a la administración pública propiamente, ¿no? Entonces ahí podríamos encontrar la relación entre política
administración pública, ciudadanía. Eso es lo que les podría comentar en términos generales. Sí, digo, sí, lo dejaría en excelentes, no son perfectas, nada es perfecto, pero son digamos, medios muy efectivos. Cuando hablamos de un Estado de derecho, cuando hablamos de una sociedad que está en el camino de la construcción democrática, cuando hablamos de una administración eficaz, eficiente, con servicios de calidad, indudablemente estamos también pensando de que todo eso no es posible sin estos dos elementos, ¿no? De la transparencia y la rendición de cuentas, que parte también de esto, ¿no? O sea, ¿por qué hablamos de que es necesaria la transparencia y la rendición de cuentas? Pues porque tenemos precisamente, digamos, esta herencia autoritaria, ¿no? Estos vestigios del autoritarismo que derivaron en corrupción, en opacidad, en abusos, en excesos. Entonces, pensando en términos de lo que sería idealmente un Estado de derecho, un Estado democrático, donde los derechos de las personas, donde las libertades se respetan, necesariamente tenemos que pensar también en que esto no es posible si no tenemos estructuras de gobierno, estructuras administrativas responsables, transparentes, que den confianza al ciudadano. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso mexicano, estamos hablando de que hace relativamente poco se estableció en el artículo 6 de nuestra Constitución el, el derecho a la información, el derecho al libre acceso a la información. Y esta información debe ser plural, oportuna. Entonces, es el ciudadano el que tiene todo ese derecho de exigirle transparencia y de exigirle cuentas a su gobierno, a su administración. ¿Qué estás haciendo? Tú eres mi representante, pero yo soy un ciudadano que participa, un ciudadano activo, no soy un ciudadano pasivo. Entonces, tú estás obligado, tu gobierno, tu administración pública están obligados a decirme qué hacen con mis recursos, porque son recursos públicos, porque tienen una responsabilidad pública. ¿Qué se está haciendo o qué se está dejando de hacer? En qué me va a beneficiar un determinado proyecto o en qué me ha beneficiado una acción, la política ya llevada a cabo? Entonces, no son los clásicos informes, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo, también en nuestras constituciones, en nuestros marcos jurídicos, se establece la obligación de rendir informes periódicos, ¿no? El gobernante rinde informes al ciudadano, pero no es solo eso, porque allí tradicionalmente se incurre en muchas omisiones, en el ocultamiento de la información, en la opacidad en cuanto a los datos. Entonces, rendir cuentas es una obligación de cualquier gobernante. ¿Por qué? Porque tiene una responsabilidad pública. Es una responsabilidad jurídica, es una responsabilidad política y debería ser una responsabilidad ética también. Y para eso sirven los valores éticos, que ya en algún momento profundizaremos en ello, pero eso es una responsabilidad. Ahora, la transparencia es algo. Bueno, la transparencia y la rendición de cuentas es algo que involucra al final de cuentas esta relación entre gobernantes y gobernados. El ciudadano con sus derechos, el ciudadano activo, el ciudadano participativo puede exigir, es más, yo diría, debería exigir siempre, ¿no? Y eso deberíamos exigirle a todos los ciudadanos. Y por su parte, el gobierno debería asumir esa responsabilidad pública, esa responsabilidad jurídica, esa responsabilidad política. Entonces, yo diría que sí, en efecto, son eh, acciones o son instrumentos que contribuyen a recuperar la confianza, bueno, a recuperar o a mantener la confianza que el ciudadano, bueno, recuperar cuando la confianza se ha perdido o mantener cuando ya se tiene y mantener, fortalecer la confianza del ciudadano hacia
el gobierno. Ahora, aquí hay un autor clásico que es Guillermo O'Donnell, que habla de rendición de cuentas de tipo horizontal y de tipo vertical. La de tipo horizontal es, en términos generales, la que se lleva a cabo entre entes públicos. Es decir, hay determinados entes públicos en los órganos legislativos o dentro de la misma institución, como pueden ser las Contralorías, es lo que le pide a a las estructuras administrativas, les pide cuentas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay procesos, porque hay marcos jurídicos, porque hay una normatividad que aplica y entonces están obligados a rendir esas cuentas horizontalmente, pero también hay una en un sentido vertical y es donde participan los ciudadanos. Entonces, no es que una sea más importante que otra, pero deberíamos impulsar las dos, sobre todo la vertical, ¿no? Con la participación de la ciudadanía. Entonces, los países que han logrado consolidar algunos mecanismos jurídicos, técnicos, operativos para tener un mayor desarrollo de su transparencia y rendición de cuentas, pues han sido los países más democráticos, ¿no? Y esto ha traído algunos beneficios. Entonces, no perdamos de vista eso, ¿no? Estamos en un camino, reitero, en un camino muy complejo, muy difícil de andar, pero pensemos que son procesos que en el largo plazo van a tener algún beneficio. Sí, gracias, Bruce. Pues sí, solamente agradecer nuevamente. Sé que es largo, va a estar ahí, entiendo, disponible para cuando lo puedan ver. Espero que no sea tan aburrido, pero sí es importante, no porque un servidor esté aquí, sino es importante la iniciativa que están tomando en las instituciones. Entonces, creo que eso es algo que nos debe causar alegría, pero no nos debe dejar satisfechos. Es seguir picando piedras, seguir abriendo brecha, porque es una responsabilidad de los servidores públicos. Y bueno, y por otro lado, pues agradecer el favor de su atención y la invitación nuevamente a participar en esta entrevista.